Hola, yo soy Pamela Rus. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Vida Saludable. Aquí activamos juntos tu mejor versión. Hoy veremos cómo cuidar el sentido que nos permite escuchar los latidos de otro corazón. Hola, yo soy el doctor Andrés Castañeda y hoy hablaremos de la salud auditiva. Nuestra audición no solo nos ayuda a aprender, a socializar, a trabajar, incluso nos ayuda a determinar algunos peligros potenciales. La audición es fundamental para el desarrollo cognitivo, lingüístico y social de las personas, y también puede ser un eslabón sonoro con el mundo que nos rodea. Pon atención cuando veas una mariposa. Tal vez logres escuchar su aleteo. ¿Sabías que nuestro oído comienza a funcionar incluso antes del nacimiento? Lamentablemente, muchos jóvenes ponen en riesgo su audición debido al mal uso de tecnologías con las que interactúan o prácticas de higiene peligrosas que son muy comunes. En este programa hablaremos de los cuidados que tienes que darle a tus oídos para que se mantengan saludables durante mucho tiempo. Así que escucha atentamente. Esto y más por Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Comenzamos. Nuestros oídos trabajan en estrecho equipo con el cerebro para diferenciar una gran variedad de sonidos y sus fuentes de origen. Ese dúo conforma el sistema auditivo. A grandes rasgos, el sonido entra por nuestro canal auditivo hasta el tímpano. Después atraviesa el oído medio y el oído interno hasta llegar al nervio auditivo. Este proceso fisiológico es fundamental para la comunicación. Cuando nacemos, necesitamos oír para desarrollar las capacidades de escuchar, hablar e incluso otras como orientarnos en el espacio. La pérdida auditiva ocurre cuando alguien es incapaz de oír total o parcialmente. 1 de cada 16 personas en todo el mundo padece de pérdida auditiva. Los casos varían en su gravedad, y esta afección puede presentarse en uno o en ambos oídos. Lo que conocemos como sordera implica pérdida auditiva grave parcial o total. Actualmente hay 466 millones de personas en todo el mundo que padecen pérdida de la audición discapacitante. De ellos, 34 millones son niños. Cuando un bebé nace con sordera y no recibe las intervenciones oportunas, enfrenta más problemas para desarrollar el habla y el lenguaje. Sin el tratamiento adecuado, la pérdida auditiva puede causar sentimientos de soledad, ansiedad y depresión. Estas son las 6 razones más comunes de la pérdida de la audición. 1. Causas genéticas. 2. La exposición a sonidos fuertes. 3. Algunas enfermedades infecciosas. 4. Infecciones crónicas del oído. 5. El empleo de algunos fármacos. Y 6. Por último, el envejecimiento. Cuando escuchas música, ¿prefieres escucharla a un volumen muy alto, moderado, bajo o muy bajo? Prefiero moderado porque no me gusta mucho el ruido. Depende de la ocasión, ya que si es en una fiesta lo prefiero alto, pero si es en mi casa, moderado. ¿Dónde la escuchas? Actualmente, por toda esta situación de la pandemia, lo escucho en mi casa, con mi familia. La escucho en mi casa, cuando iba a clases presenciales en el transcurso del camino de mi casa a la escuela, y cuando salgo de viaje con mis papás, pues también escucho música y es por diferentes plataformas. ¿Has ido a fiestas donde la música esté en un volumen muy alto? ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta? Sí me gusta, pero cuando no suenan vibraciones. ¿Te gusta? Sí, claro, es una forma de convivir con las personas. De todo lo que puedes escuchar en el mundo, ¿cuál es el sonido de la naturaleza que te gusta más? A mí en lo personal me gusta mucho el sonido del agua. Siento que te tranquiliza demasiado, que te trae paz, que es un sonido que te relaja más que nada. Probablemente los sonidos que producen los animales. ¿Sabías que si eres joven perteneces a un grupo muy particular de riesgo? Según la Organización Mundial de la Salud, 1.100 millones de jóvenes de todo el mundo de entre 12 y 35 años están en riesgo de padecer pérdida de la audición por exposición al ruido en contextos recreativos. Esta es una cifra preocupante. Si escuchas música a un volumen muy alto a través de audífonos o en fiestas o le subes mucho a la tele, estás en riesgo.
No todo es culpa de una diversión estridente. Los trabajos con una exposición prolongada al ruido como fábricas con maquinaria o dentro de la industria musical también pueden provocar serios daños. Hasta una exposición única a un sonido de muy alta intensidad, como una explosión o un estallido, puede afectar tu audición de manera permanente. Hoy tenemos como invitada para resolver nuestras dudas sobre salud auditiva a la doctora con especialidad en otorrinolaringología, Jenny Bertin. Jenny, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Pamela, mucho gusto. Hola, igualmente. Jenny, ¿por qué no es conveniente escuchar música en volumen alto con audífonos? Bueno, el daño que pueden causarle a los oídos el ruido o los volúmenes muy altos de los sonidos son básicamente dado por tres cosas. Uno es los decibeles, o sea, el volumen como tal. La otra es la distancia a la que estamos de donde está el sonido y la otra es el tiempo. Entonces, si estamos con un volumen muy intenso, muchos decibeles, directamente en el oído, o sea, la fuente del sonido está pegada a nuestro oído y lo estamos utilizando por mucho tiempo, entonces es cuando puede empezar a haber algo de daño. ¿Cómo podemos saber si estamos escuchando la música a un volumen saludable? Bueno, de entrada, cuando escuchamos ruidos muy fuertes, podemos incluso llegar a tener dolor en los oídos. Entonces, esto ya nos puede estar dando una indicación. La otra es que cuando escuchamos también sonidos muy fuertes, después de que los dejamos de escuchar, a veces tenemos como una especie de zumbido en el oído. Eso normalmente lo que te está hablando es de que hay algún daño a nivel de la cóclea, de las células dentro de la parte con la que escuchamos en el oído. ¿El daño que puede causarnos el escuchar música a un volumen muy alto es reparable? Difícilmente. Lo peor del caso es de que generalmente tiene un inicio lento, la gente se empieza a dar cuenta tarde de que está perdiendo la audición. Entonces es un inicio muy lento, muy progresivo e irreversible. Jenny, ¿nadar o practicar inmersiones puede dañar nuestros oídos? Sí, de una manera muy diferente, que es el daño por el ruido. En el caso de nadar, lo que puede suceder es que pudiese haber alguna infección en el conducto. Es una infección bacteriana que pasa en la piel del conducto. Y en el caso de las inmersiones, de lo que estaríamos hablando es de algo que conocemos como barotrauma. Esto es un daño que puede haber en los tejidos por un cambio de presiones. Si nosotros además forzamos el tratar de ecualizar o tratar de nivelar estas presiones, incluso puede haber un daño en el oído interno y ahí sí se puede llegar a dañar la audición o a dañar incluso el equilibrio, ¿no? Ok, ¿y cómo podríamos notar si ya nos hicimos ese daño? En el caso, por ejemplo, de nadar, de una otitis externa, pues empiezas con dolor, sientes el oído tapado, te da comezón, puedes tener algo de secreción en el oído. Entonces, todo eso es, si te mueves la oreja o el lóbulo de la oreja, te genera dolor. Entonces, lo mejor que tienes que hacer es ir a ver un especialista, ¿no? En el caso del barotrauma, básicamente lo que sucede es de que sientes tapados los oídos, te empiezan a doler, tienes mucha presión cuando empiezas a descender y no puedes destapártelos. Okay. Cuando te tapas la nariz y soplas para tratar de destaparlos, esto es como la forma como ecualizamos las presiones y si esto genera dolores porque algo estamos haciendo mal. Jenny, muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos contigo. Ay, conejito, esta mañana me dolían mucho los oídos, así que la abuela me echó un poco de aceite templado en el oído. Pero después mi mamá se dio cuenta de que me salía pus del oído y me llevó al médico. El médico me dijo que tenía una infección que había empeorado con el aceite que me había echado la abuela. Y le dijo a mamá que no utilizara nunca remedios caseros, solo los medicamentos que él mandara. Ahora estoy mucho mejor, pero todavía no oigo bien por ese oído. El médico también nos dijo que nunca nos metiéramos nada en los oídos, ni palitos, ni lápices, ni siquiera bastoncillos de algodón, que también pueden dañar el oído.
El médico regañó a mi hermano porque tenía los auriculares con la música tan alta que hasta él podía escucharla. Le dijo que si escuchaba la música muy alta, pronto se quedaría sordo y que tenía que bajar el volumen. Estuvo bien que le regañara a él. Se cree tan listo y está todo el tiempo escuchando música. En el hospital me asusté. De verdad que no quiero quedarme sorda porque entonces no podría hablar con mis amigas. El médico fue muy simpático y me dijo que si utilizaba los medicamentos adecuados y mantenía los oídos limpios y secos, todo iría bien. De ahora en adelante voy a tener mucho cuidado con los oídos. Solo voy a usar los medicamentos que me mande el médico, no me meteré nada en los oídos, no escucharé la música muy alta. Y si me duelen los oídos, iré al médico. Voy a cuidarme los oídos. Quiero oír a mis amigas y al mundo que me rodea. Cuando hablamos de daño por exposición a sonidos, casi siempre creemos que el único factor determinante es el volumen, pero no es el único. También el tiempo de exposición juega un papel importante. Si abusamos del uso de dispositivos y reproductores de sonido, aunque el volumen de uso sea moderado, pueden ocurrir daños y algunos pueden ser irreversibles. Escucha bien. Se calcula que en el 2050, 1 de cada 10 personas sufrirá una pérdida de la audición discapacitante. Para crear conciencia sobre este asunto, en el 2007 la Organización Mundial de la Salud creó el Día Internacional de la Audición, que se celebra cada año el 3 de marzo. Es importante llamar la atención hasta ese sentido tan increíble, porque a veces no somos conscientes de la contaminación o la invasión sonora que nosotros mismos provocamos. Cada vez que nuestra música se escucha con volumen muy fuerte hasta la casa de los vecinos o que acudimos a un lugar público con reproductores musicales, faltamos a las reglas mínimas de la buena convivencia. Debemos respetar los espacios comunes y eso implica jamás imponer una atmósfera sonora a otros. Hacerlo provoca estrés, pues el ruido es todo sonido indeseable que afecta o perjudica a las personas. Pocas son las ciudades que han empezado campañas para disminuir los efectos provocados por el ruido. A partir de los 70 decibeles, el ambiente comienza a considerarse ruidoso. El motor de un auto emite 80 decibeles, una motocicleta cerca de los 100 y un avión que está despegando cerca de los 150 decibeles. De hecho, a partir de los 120 decibeles comienza a haber lesiones serias en los oídos e incluso dolor. La exposición al ruido puede afectar al estado emocional e incluso la salud psicosomática del individuo. Por eso, contribuyamos a la creación de la cultura de respeto al espacio sonoro común. Practiquemos la no invasión sonora a otras, valoremos también el silencio. La ecología acústica es la disciplina que estudia las interacciones de los seres vivos con su entorno sonoro y la manera en que éste los influye. Paisaje sonoro es un término acuñado a finales de los años 70 por el compositor canadiense Murray Schafer, que se refiere a la suma de elementos sonoros que integran un entorno, ambiente o territorio. Todas las especies vivas están influenciadas por el paisaje sonoro que las rodea, sean conscientes de ello o no. Debido al crecimiento exacerbado de las ciudades modernas, las personas cada vez estamos más acostumbradas al ruido constante. Murray Schafer propone que estudiemos al paisaje sonoro con el fin de realizar cambios para mejorarlo. El sonido es vibración. Son ondas que se propagan en el aire, el cual funciona para que viajen y se amplifiquen. Cuanto más grandes y continuas son estas vibraciones, estamos ante sonidos con mayor número de decibeles, es decir, de mayor presión sonora o, lisa y llanamente, ruidos más fuertes. Los sonidos pueden ser geofonías, esto es, producidos por la naturaleza, o biofonías, que comprenden todos los sonidos producidos por seres vivos, o antropofonías, que son aquellos ruidos producidos por humanos. Los crecientes niveles de ruido en las grandes ciudades han alterado nocivamente nuestra existencia.
A esto se le llama contaminación acústica. Los efectos de la basura acústica pueden ser muy variados, desde molestias físicas como hipertensión, estrés, trastornos del sueño o digestivos, hasta agotamiento físico, incapacidad de concentrarse, agresividad o depresión. La contaminación acústica es uno de los más grandes problemas del siglo XXI. Por eso es importante considerarnos parte del paisaje sonoro y buscar la manera de protegerlo. Continuamos la charla con la doctora Jenny Bertin. Jenny, sabemos que no debemos insertar nada en nuestros oídos, pero hay gente a la que le desespera sentir que tiene cerumen. Primero que nada, ¿para qué sirve? ¿Qué función juega en nuestro oído? Bueno, el cerumen, que lo conocemos normalmente como cerilla, es una importante defensa contra las infecciones del conducto del oído. Básicamente lo que va a hacer es hacer una capa protectora, va a hacer lubricación para el conducto y puede atrapar cualquier basura, cualquier animalito que se pueda meter por ahí. Para eso sirve. Jenny, ¿qué nos recomiendas para tener higiene en los oídos sin ponerlos en riesgo? Para poderse limpiar los oídos sin estarse manipulando y metiendo cosas, lo mejor es agarrar una tela, toalla, una cosa así, alrededor del dedo y en la ducha, en la regadera, limpiar nada más la parte más externa. Hasta donde llega tu dedo. Sin meter ninguna otra cosa, porque si no lo único que vamos a generar es de que el cerumen que se va formando lo vamos empujando hacia adentro y entonces se hacen tapones, se impacta y entonces ahí sí podemos pues hasta tener una infección y tener más molestias, ¿no? Una cosa que puede ayudar cuando ya hay un tapón, cuando ya está impactado el cerumen, es poner un poco de agua oxigenada. Entonces el agua oxigenada, al final de cuentas, libera oxígeno y tiene una como acción espumosa que te ayuda a disolver un poco el tapón y entonces ya te puedes limpiar normal en la regadera. Okay. Si la verdad es que si tienen molestia, tienen un tapón o algo así, es mejor vayan a que les dé el oído un especialista, ¿no? Claro, perfecto. Sin cuidados de la salud auditiva, ¿a qué edad comenzaríamos a perder nuestra calidad de audición? Desde el primer momento. Por ejemplo, si estás expuesto a un ruido intenso, puedes tener un daño auditivo en ese momento, sin importar que tengas 3 años, 10 años, 60 años. Si es algo progresivo, si estás todo el tiempo escuchando música a volúmenes muy altos o estás expuesto por cuestiones de donde vives o de trabajo, con situaciones de ruidos intensos, dependerá del tiempo de la exposición y de los volúmenes de los que estemos hablando, pero puede ser a cualquier edad, puede ser desde un niño, un adolescente, un adulto, a cualquier edad. Con buenos cuidados aplicados desde la juventud, escuchando música a un volumen razonable y siguiendo todas las indicaciones que nos acabas de compartir, ¿hasta qué edad podríamos esperar tener una buena calidad de audición? Esa es una pregunta bien difícil de contestar. Se dice que entre un 25-30% de la población arriba de 65 años tiene algún tipo de problema auditivo y que esto puede ser hasta el 50% en mayores de 75. Pero dependerá también de factores genéticos, dependerá de factores metabólicos, si estuvimos expuestos a algunos medicamentos, la degeneración que puede haber, tanto neuronal o vascular, depende mucho de cada persona. Puedes tener incluso personas de 80 años que escuchan mejor que tú y yo. Claro, perfecto. Pues muchísimas gracias, Jenny, ahora por este material. Muchas gracias. Mi vecina tiene un par de pericos. Siempre me entero cuando ella llega a su casa porque la saludan y le hacen fiestas. Me alegra mucho escucharlos, aunque sean tan escandalosos. Veamos qué escuchan otros jóvenes como tú. ¿Hay algún sonido o ruido de tu barrio que sea muy característico? ¿Podrías describirlo? Sí, ya que yo vivo cerca de un lienzo charro donde tienen coyotes y en la noche se escucha cómo aúllan y parte también de que hacen fiestas y reuniones. Pasa un ferrocarril que hace sonidos muy fuertes, a veces hasta tiemblan las ventanas de lo fuerte que es el sonido. Los animales también se expresan con sonidos. ¿Qué sonido animal es tu favorito?
¿Podrías imitarlo? El sonido de un loro. Y soy malo imitando. El sonido de mi animal favorito es el de los pájaros porque cantan y me gusta mucho cómo cantan. ¿Hay algún sonido en particular que te haga feliz? Claro, la música que me agrada. Especialmente es el ruido del agua de las cascadas. Siento que te trae mucha tranquilidad y más que nada paz. No uses audífonos que se introduzcan en los oídos, solo los de diadema externos. Escucha tu reproductor musical en un entorno silencioso. Usa tu reproductor musical máximo durante 60 minutos a 60 decibeles. Usa elementos de protección personal tanto para el ruido como para el agua. Evita la exposición a ruidos fuertes o continuos. Ante la presencia de secreción, inflamación o dolor, visita al médico. Las personas tenemos que visitar al médico para revisar nuestra audición por lo menos una vez al año. No introduzcas ningún objeto a los oídos. Desde hace siglos, las personas buscan ayuda para escuchar mejor. En los siglos XVII y XVIII había cornetas auditivas o trompetillas, útiles para personas con pérdidas parciales de la audición. Veamos la siguiente cápsula. El 2020 fue el año de Ludwig van Beethoven, uno de los compositores musicales más grandes de todos los tiempos. Aunque Beethoven aprendió música desde muy niño y sí conoció los sonidos musicales y los timbres de instrumentos, con los años fue perdiendo la audición. Su obra la desarrolló sin escuchar nada, con una enorme maestría y sólida técnica musical. Desgraciadamente, en su época no existió la tecnología para que pudiera oír sus propias creaciones. Para la población que tiene deficiencias auditivas, en algunos casos la tecnología puede ser de gran ayuda. El auricular tradicional usa frecuencias de radio en frecuencia modulada como la que usan los aparatos radiofónicos, pero no solo captan las voces, también todos los sonidos de un entorno. El amplificador FM presenta una mejor solución. Se coloca un micrófono inalámbrico cerca de la boca de la persona que habla o de la fuente de audio y la señal acústica es transmitida al dispositivo de audio en el oído de la persona. Las tecnologías de reconocimiento de voz pueden ser utilizadas en tiempo real para generar en texto el habla de una persona. Una vez transformado a texto, este puede proyectarse en celulares o tabletas o pizarras digitales. Los dispositivos tecnológicos pueden afectar nuestra salud auditiva o funcionar como apoyo para recuperar nuestra capacidad de escuchar. La tecnología no es nociva por sí misma. Por eso es fundamental que aprendamos a utilizarla sin poner en riesgo nuestra salud. Llamamos empatía a la capacidad humana de identificarnos con alguien y compartir sus sentimientos. La empatía surge de la observación y de la conciencia de nuestras diferencias. Por eso, para relacionarnos adecuadamente con personas que tienen deficiencias auditivas, tenemos que aprender ciertos códigos que nos permitan desarrollar una buena comunicación. Cuando hables con una persona con capacidades auditivas limitadas, no grites, habla claro y despacio. Colócate en un lugar iluminado para que puedan leer tus labios y gestos fácilmente. No exageres el lenguaje corporal, podría ser contraproducente al momento de comunicar. Intenta mantener el ruido de fondo al mínimo, ya que esto afecta la audición de las personas con pérdida auditiva. Si en un grupo hay una persona con problemas auditivos, asegúrate que de las demás personas hablen de una en una. Esto permite incluir a todas en la conversación. Hasta pronto. No olvides que nos interesa escucharte y conocer tu opinión. Participa con Jóvenes en TV y haz este programa con nosotros. Vida saludable. Una buena decisión. Hasta la próxima.